Dele gloria al Espíritu Santo. Dele gloria al Señor en esta hora. Damos gloria al Padre. Damos gloria al Padre. Damos gloria al Rujá de Dios, el Espíritu Santo. Damos gloria al Señor Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Rey, el grande. Le damos gloria, Padre amado, a la Trinidad Divina, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bien, en esta preciosa noche quiero compartir una palabra con ustedes. Queremos saludar a los hermanos que están conectados y decirles, invitarlos que estamos en campamento de oración, a su nombre, campamento de oración. Estamos orando, estamos clamando, estamos intercediendo, porque este no es tiempo de andar en comederas, no es tiempo de andar en fiesta, no es tiempo de andar en celebraciones, no es tiempo de andar perdiendo el tiempo. Es tiempo de estar orando en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tiempo de estar en su presencia. Aleluya. Es tiempo de estar postrados delante de Dios. No es tiempo de vagancia. Aleluya. Ni de haraganería, ni de pereza. Señor, reprenda todo eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay una guerra, hay una batalla en los aires. Hay una guerra que se está librando. Aleluya. Pero los hijos de Dios, aleluya, aquellos que estamos conectados con el Espíritu de Dios, aleluya, el Espíritu Santo nos manda a interceder, a orar, a clamar, a gemir en su presencia, aleluya, y a contrarrestar toda obra del enemigo, y a la misma vez a recibir lo nuevo de Dios que está derramando para aquellos que lo buscan. El que busca, halla. Al que toca, se le abrirá. El que llama, se le responde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, rápidamente saludamos a los hermanos que están conectados. Aleluya, les invitamos. Mañana, sábado, tenemos culto de jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Así que todos los jóvenes están invitados aquí a las 7 de la noche en el 527 y la 40 calle en Union City. Y el domingo a las 3 de la tarde tenemos nuestra poderosa celebración, culto general de la iglesia. Bendito Dios, donde Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Así que abra su Biblia en Hebreos capítulo 6, rápidamente. Hebreos capítulo 6, y vamos a estar, aleluya, leyendo la palabra del Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 6. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Hebreos 6. Queremos leer esta palabra, aleluya, y tiene que ver con la doctrina fundamentales apostólicas, aleluya, las 6 doctrinas principales que el apóstol Pablo, aleluya, enseña en este momento. Así que estamos preparando nuevos discípulos para llevarlos a las aguas bautismales, aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y eso es una bendición, aleluya, y por eso estamos instruyéndolos a través de la doctrina bíblica, la doctrina apostólica. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, ahí lo que está diciendo, tome asiento por un momento, que dejemos ya, ¿verdad? Lo normal, la base, en lo que hemos empezado en la doctrina de Cristo, dejando ya los rudimentos, dejando ya las cosas normales, bendito Dios, del Evangelio, de la doctrina de Cristo. Sigamos hacia adelante, caminemos a lo que está adelante, porque en Cristo allá adelante siempre hay algo nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siempre hay cosas que conocer en Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, en otras palabras dice, por lo tanto, dejando ya
las verdades centrales. Escuchen bien, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Las verdades centrales de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Diga conmigo, vamos a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Número 1, diga conmigo, arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? ¿Cuáles son las obras muertas? Pero dice aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. O sea, escuche bien, nosotros antes, aleluya, de venir a Cristo, toda obra que hacíamos era muerta. ¿Por qué? Porque toda obra que tú haces y que no glorifica a Dios, que no exalta a Jesucristo, es una obra muerta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, el hombre que no está exaltando, dando gloria con sus obras, con su vida, con lo que hace, aleluya, en su diario vivir, se llama obra muerta. Hay que arrepentirse de las obras muertas. Usted puede dar, ayudar, usted puede dar de comer, como mucha gente. Ahora, por donde quiera dan de comer. Pero esas son obras muertas. O sea, si no se hace en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. O sea, usted puede hacer muchas cosas allá afuera. Puede ayudar a un familiar, puede ayudar a alguien. Y puede hacer cualquier cosa, pero si no es en Cristo Jesús, es una obra muerta. Entonces, por eso hay que arrepentirse de las obras muertas. Hay que hacer obras que den gloria a Dios, frutos que den gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sigue diciendo, escuche bien, el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. Diga conmigo, la fe. Fe. La doctrina de la fe. Escuche bien, nadie puede tener fe. Nadie puede tener fe si primero no se arrepiente. Amén. Por eso es que hay gente que no entiende el evangelio, no entiende a los cristianos, no entiende a los hijos del reino, no entiende el culto al Señor. No tienen fe, aleluya, en Dios. ¿Y por qué no tienen fe en Dios? Porque no se han arrepentido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El hombre, para poder obrar en fe, para poder tener fe, primeramente tiene que arrepentirse. Si el hombre no se arrepiente, no puede entrar a la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos entienden eso? Amén. Sí, no, que quería decir, en la palabra nos dice que la fe sin obra es letra muerta. Amén. Así es. Es que nadie puede tener fe si primero no se arrepiente de las obras muertas. Primero es el arrepentimiento, y cuando el hombre, una vez que se arrepiente, entra a la fe. Amén. Entonces, la primera doctrina, vamos puntualizando, la primera doctrina es el arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. La segunda doctrina fundamental es la fe en Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos con fe, creyendo. Aleluya. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es no ver las cosas, pero creerlas, que Dios las hizo, las está haciendo. Amén. Así que, ¿por qué la gente no tiene fe? La gente, como hay un programa, o había un programa que dice ver para creer. La gente quiere ver primero y después creer. En el evangelio no es así. En el evangelio se cree para ver. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nadie ha visto a Dios jamás. Aleluya. A Jesús pocos hombres lo han visto. Aleluya. Lo conocen pocos hombres como Él es. Pero la Biblia nos manda que por fe andamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que nosotros por fe, aleluya, un día le conoceremos tal
y como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escúcheme bien. La primera doctrina es el arrepentimiento. La segunda es la fe. La tercera es la doctrina de bautismos. Digan conmigo, bautismos. Y bautismos aquí se escribe en plural. ¿Por qué? Porque hay más de un bautismo. Por lo menos en el Viejo Testamento hay bautismo, pero en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento por lo menos hay 3 bautismos. Digan conmigo, 3 bautismos. ¿Cuáles son esos 3 bautismos? El bautismo de Juan el Bautista, que lleva el nombre del precursor de Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó en agua para arrepentimiento. Amén. Está el bautismo en el Espíritu Santo, que vamos a estar hablándolo el domingo. El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, bienvenido Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Y tercero, y que viene siendo el segundo, pero aquí en esta área lo ponemos como el tercero, el bautismo cristiano. Diga conmigo, el bautismo cristiano, el bautismo que enseñó Jesús a sus discípulos, que está en la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen en este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese bautismo, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Pero después le dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos. Por eso, mire qué tremendo. Una cosa es, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ahora dice, vayan y hagan discípulos. Y dice a los discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces ese es el bautismo cristiano, el bautismo de Jesús, el que enseñó Jesucristo en la gran comisión. Amén. Entonces, ¿cuántos bautismos son? 3. ¿Cuáles son? El bautismo de Juan el Bautista, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo cristiano. Amén. Si alguien no se ha bautizado, tiene que bautizarse, porque el bautismo cristiano es para cumplir con toda justicia. Amén. ¿Cómo es ese? Porque nunca he entendido ese cristiano, ¿cómo es? Bueno, ese es el bautismo en agua. Después que la persona se convierte a Cristo, acepta a Cristo, se arrepiente, aleluya, y cree en Jesús, que es el Señor y Salvador. Por eso estamos hablando en línea. El arrepentimiento de obras muertas, el arrepentimiento es lo primero. Después la fe, creer que Jesucristo es el Señor, el Salvador, que Él murió por tus pecados y Él perdona todos tus pecados, que Él es tu Señor y tu Salvador y tu Rey. Entonces, la fe en Jesús. Y lo tercero es ya el hombre, cuando ya se arrepintió y tiene fe en Jesucristo, tiene que bautizarse. Amén. Y el bautismo es bautismo. La palabra bautismo es sumergión o sumersión. Estar sumergido. Ser sumergido. Ser sumiso. Totalmente. No, sumergido. Sumergido es. ¿Cómo es sumergido? En otras palabras, el bautismo en agua es la persona sumergida en agua. O sea que completamente la persona, todo el cuerpo es metido en las aguas. Eso se llama bautismo. O sea, en el bautismo, y esto es importante para los que se van a bautizar, todo tu ser es afectado. Todo tu ser es afectado. Y eso, aleluya, que todo tu ser es afectado, significa, aleluya, que hay una acción en tu vida. Hay una acción, hay una actividad. Es todo tu cuerpo metido en las aguas, aleluya, y es tipo y sombra de muerte y resurrección. Que el hombre se muere, el viejo hombre, que está viciado, que está ligado, que nació en este mundo, pero que tiene una naturaleza pecaminosa, muere al ser sumergido, y cuando sale el nuevo hombre según Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, volvemos.
tres bautismos en el Nuevo Testamento. El bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. El que decía: yo bautizo para arrepentimiento, para perdón de los pecados. Pero el bautismo, y esto, pero vamos a continuar para entrar en esto. Miren, entonces dice la doctrina de bautismos, por eso está en plural, porque por lo menos hay tres. La imposición de las manos, escuche bien, la imposición de las manos, la doctrina de la imposición de las manos. A través de la imposición de las manos, aleluya, se activan los dones del Espíritu, se sanan los enfermos, escuche bien, y se transfiere dones espirituales, se transfiere el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la doctrina de la imposición de las manos, alabado sea su nombre. Entonces dice, escuche bien, la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, esa es otra doctrina de los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para juicio y condenación eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, y lo último, y del juicio eterno, ¿verdad? La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todas las almas le es dado al hombre nacer, vivir una sola vez, y después de esto el juicio, donde todos tendrán un día, todos los hombres. Escuche bien, entonces vamos a repasar la doctrina de arrepentimiento. Estamos en Hebreos capítulo 6 versículo 1. La doctrina de arrepentimientos de obras muertas. Es el primer acto que hace la persona, arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es hacer un cambio de mentalidad, es dar media vuelta. De donde ibas caminando hasta la perdición, das media vuelta y empiezas a acercarse a Cristo. Entonces es un cambio de pensamiento, de mentalidad, el arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, creer, la fe. Nadie tiene fe si no se arrepiente primero. Lo tercero, el bautismo, la doctrina de bautismos. Escuche bien, la doctrina de bautismos. Y habla de la doctrina de bautismo porque son por lo menos tres bautismos: el de Juan el Bautista, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo cristiano. Tres. Escuche bien. La cuarta doctrina de fundamento es, escuche bien, la doctrina de bautismos, la imposición de las manos. Esa es la cuarta, la imposición de las manos, por donde se transfieren los dones, se activan dones espirituales, se recibe el Espíritu Santo, se sanan a los enfermos, aleluya, a través de la imposición de las manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Todos los muertos, todos los que han muerto, un día van a ser levantados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Van a ser resucitados y van a comparecer, escuche bien, los que se murieron sin Cristo ante el gran trono blanco, donde serán enjuiciados por la eternidad. Miren qué tremendo. Entonces la resurrección de los muertos, la doctrina de la resurrección de los muertos. Pero nosotros, así como Cristo resucitó al tercer día, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Como Cristo resucitó al tercer día entre los muertos, así todos resucitaremos un día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando suene la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego todos los que estemos vivos seremos levantados hacia los cielos y estaremos con el Señor por siempre. Pero los que no murieron en Cristo, esos no van a resucitar hasta el día del juicio eterno. La muerte entregará sus muertos, dice Apocalipsis 20. El Hades entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos. Entonces todos los muertos van a resucitar y van a comparecer ante el gran trono blanco, y ahí será el juicio eterno. Oh, mi alma te alaba. Y tenemos que tener mucha atención en la resurrección de los muertos. Entonces,
La resurrección de los muertos está primero, que es la quinta, ¿verdad? Entonces ya tenemos, escuche bien, el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. El juicio eterno es la doctrina número 6. Ponga atención aquí. Juicio eterno. Entonces todos serán enjuiciados. Todos los que no creyeron. Los hombres que hoy le han dado la espalda a Dios. Los hombres que están viviendo su placer placenteramente en la carne. Los hombres que le han dado la espalda a Dios, que por andar en los placeres de la vida, en los vicios, en el sexo, en deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, en placeres que aparentemente, entre comillas, disfrutan de la vida hoy, un día comparecerán ante el gran trono blanco y serán enjuiciados. Hoy, los que mueren, ¿qué pasa con los que mueren? Si mueren en Cristo, la Biblia nos enseña que van a un lugar llamado el paraíso de Dios, un lugar de descanso, un lugar donde están, aleluya, esperando la resurrección de los muertos y entrar a las bodas del Cordero. Aleluya, y estar con Cristo para siempre. Pero ahora están en un estado donde es un lugar precioso, aleluya, donde ellos se reconocen, los hermanos que se conocieron aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y se dan la bienvenida unos a otros. Y ellos allí están en un estado como del jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, eso se llama el paraíso. Pero los que mueren sin Cristo, ponga atención a esto, porque esto es tremendo. El que muere sin Cristo, ¿quién es el que muere sin Cristo? Aquel que muere sin Cristo, pero también aquel que muere en pecado. Porque hay gente que ha recibido a Cristo, de mala manera, hay gente que ha recibido a Cristo y por alguna razón se descuidaron en su vida espiritual, en su salvación, en su relación con el Espíritu Santo, y entraron en la carne y comenzaron a pecar, a vivir vidas impías. Estando en la iglesia, se congregan, pero tienen una vida que no glorifica a Dios. Entonces, esa gente que si muere, esa gente va al mismo lugar que van todos los que no conocieron a Cristo. Eso se le llama, Cristo lo enseñó en Lucas capítulo 17, más claro, se llama el infierno. El infierno. Diga conmigo, el infierno. El infierno es donde van todos los pecadores, los que no quieren nada con Jesús, los que le han rechazado a Cristo y han muerto, pero que también van cristianos que viviendo vidas en pecado mueren sin arrepentirse, sin ponerse a cuentas con el Señor. Entonces van al infierno. Entonces ahí están mientras las almas que mueren en Cristo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Los que mueren en fe, fieles al Señor, los que han dado testimonio, los que han vivido para Cristo, los que han negado este mundo, negado la vida, negado el mundo, el placer, y se han sometido al señorío de Cristo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los que han muerto en Cristo Jesús, no importa la muerte que hayan tenido, porque hay cristianos que han tenido muertes violentas. Los cristianos de la era primitiva fueron algunos quemados, otros clavados en cruz, otros cortados de cabeza, otros comidos de leones, comidos por las fieras, otros muertos, como dice Hebreos 11, a filo de espada, fueron cruzados con espadas. Escuche bien, y no importa la muerte, y otros cristianos, y en la vida actual, en el tiempo que vivimos, hay cristianos que todavía están padeciendo persecución en los lugares
que se llama la Ventana 1040, que son lugares netamente musulmanes y que son perseguidos por esa gente religiosa, aleluya, donde se prohíbe predicar el evangelio, y cuando los descubren que son predicadores, que son misioneros, los enjuician y los matan, los apedrean, los queman. En lugares, regiones de África, queman a los cristianos. Ese grupo que se levantó diabólico y satánico llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama ese grupo que se levantó allá en el Medio Oriente, por esos lados? Eran unos terroristas. ISIS. Eso mismo iba a decir, pero me estaba confundiendo con ICE de aquí, pero de los ISIS. Esos ISIS comenzaron a matar a todos los cristianos que andaban operando en los lugares musulmanes y los quemaban vivos, y han causado terror a toda la comunidad cristiana en aquellos lados. Pero la muerte del cristiano da gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una ofrenda de olor fragante. Entonces, los cristianos que mueren, los que han muerto desde hoy hacia atrás, con la fe en Jesucristo, y desde Adán, escuche bien, desde Adán hasta este tiempo, los que han muerto fieles y leales, creyendo en aquel que no vieron, aún no recibiendo las promesas, aleluya, que se les promete en la Biblia, pero murieron, están en el paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la esperanza bienaventurada que tiene todo creyente que muere en Cristo Jesús, que le ha sido fiel al Señor, que se ha negado a Él mismo. Hay que negar. El que quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días, ¿verdad? Entonces hay personas diario mueren cristianos y glorifican a Dios. Y la muerte, como dijo Pablo, sorbida es la muerte en victoria. ¿A dónde está muerte, oh tu aguijón? ¿A dónde está sepulcro, tu victoria? Porque ni la muerte ni el sepulcro tienen victoria contra la vida de un hijo o una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque el cristiano, ¿a dónde va el cristiano, hermano Rolando? ¿Dónde va el cristiano? Ajá. Al paraíso. Al paraíso. Vienen los ángeles a buscar su alma, a buscar, ¿verdad?, su espíritu, a buscar su alma, y se lo llevan al paraíso de Dios. Pero la diferencia, el que muere sin Cristo y el cristiano que muere en pecado, lamentablemente, pérdida total, al infierno. Vienen los demonios a arrestarlo y se lo llevan a las puertas del infierno, y allá hay millones de almas en el infierno siendo castigados con el fuego eterno que nunca se apaga. Lucas capítulo 17, Jesús enseña acerca de esto con una parábola que habla de Lázaro, el mendigo, y el rico. Amén. El rico que hacía banquetes todos los días con esplendidez, en abundancia, se fue al infierno porque nunca tuvo fe en Dios. Solo vivía en borracheras y en deleite, en comederas y en fiestas y en bacanales y todo. Y Lázaro, que era un mendigo pobre, pero que tenía fe en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenía fe en Dios, murió y fue al paraíso. Aleluya, al seno de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús cuenta eso para darnos a entender y darle a entender al mundo que hay un infierno y hay un paraíso, y que el hombre es el que decide cuál es el destino a donde quiere ir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces esta es la secta doctrina apostólica, la que habla el apóstol Pablo como fundamentos de la doctrina cristiana: el juicio eterno. Un día todos los que murieron sin Cristo estarán delante del gran trono blanco, delante del Dios Todopoderoso, y Dios los va a enjuiciar. Entonces, este es el punto. En el infierno ahora es un lugar de transición. Ahí están momentáneamente. Ahí en el infierno
por testimonio que se han oído de hombres que Dios los ha llevado a conocer esos lugares. Hay diferentes lugares, diferentes, ¿cómo se puede llamar? Como diferentes secciones, gracias, diferentes secciones. Por ejemplo, yo escuché el testimonio de un brujo que se convirtió después a Cristo y dice que donde él cayó, en el área donde él cayó, él solo miró a todos los brujos desde los tiempos del principio, los brujos persas, los brujos con su vestidura y todo quemándose ahí en el infierno, pero diferentes tipos de brujos estaban ahí en el infierno, en la sección donde él cayó. Él era un brujo moderno de estos tiempos y ahí estaba con todos los brujos de este tiempo también, pero él miraba a todos quemándose y que no podían hacer nada, no podían salir. Se queman, pero a la misma vez no se consumen. Se queman, sufren, gritan, se lamentan, se arrepienten, otros maldicen, pero algunos se arrepienten, piden misericordia y perdón, pero ahí ya no hay misericordia, porque como Cristo le dijo, mejor dicho, a Abraham en la parábola que Cristo contó en Lucas capítulo 17 de rico y de Lázaro, que el rico le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro a la tierra, que allá tengo 7 hermanos y no quiero que vengan aquí. Y le dice: allá en la tierra tienen a los profetas, tienen la palabra, tienen la sinagoga. Ellos se tienen que salvar por su propia cuenta. De aquí nadie puede ir allá, ni del infierno pueden venir a alertar a la gente, ni del paraíso pueden venir a alertar a la gente. La decisión la toman los hombres mientras viven en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el hombre toma sus decisiones aquí en la tierra. Si quiere vivir para después perderse en el infierno y quemarse y estar perdido eternamente, o si quieren negarse a ellos mismos y quieren vivir para siempre con Jesucristo en la gloria eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el infierno es un lugar momentáneo de sufrimiento y castigo, pero es una antesala. En el juicio del trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, cuando todos los muertos, el Hades, todos entregarán a los muertos y estarán delante del trono blanco, delante del Dios todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Él va a enjuiciar a cada uno según sus obras. Los libros fueron abiertos, ahí están escritas las obras, los hechos, los pecados de todos, porque Dios es un Dios, un juez justo, y Él no va a enjuiciar a alguien que es inocente. Él no dará por inocente al culpable, ni dará por culpable al inocente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Él le va a sacar los libros de la vida de cada uno y le va a decir todos los pecados que hizo las personas y todo el tiempo que alguien se le acercó a predicarle y lo rechazó. Y entonces, por cuanto tus obras fueron malas, al juicio eterno. El juicio eterno es el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde estará metido Satanás, el anticristo, el primero que estrena el lago de fuego con azufre. Y dicen, se cree que el lago de fuego y azufre, se cree que es el mismo sol. El sol. Se cree que ese sol que vemos, que ya no existirá cuando Cristo venga, cuando Cristo se lleve a su pueblo. Ni el sol ni la luna van a alumbrar, porque la luz de Cristo, ¿cuántos dicen gloria a Dios?, será suficiente para alumbrar a los hombres que viven en Cristo Jesús. Entonces se cree que el sol mismo, que eso es como, imagínense, se dice que posiblemente sea el mismo sol, que es el lago de fuego y azufre que tiene el Señor preparado
y ahí va a lanzar. El primero que va a estrenar ese lago de fuego y azufre, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, es el falso profeta. Y el falso profeta en la tierra se le reconoce que es un personaje muy conocido en toda la tierra. ¿Qué usted cree, hermano Paredes, del falso? ¿Quién es él? ¿Quién podría ser? ¿Quién califica para ser el falso profeta aquí en la tierra? Bueno, de calificar, uno puede decir, bueno, tal persona, pero en sí esos son misterios que Dios lo va a traer a coalición. Pero Elon Musk puede ser un candidato. Sí, claro. Pero el falso profeta, porque está, mire, el falso profeta, está el anticristo y está el dragón, que es Satanás. El Señor los reprende, esa trinidad satánica diabólica. Ajá. La bestia. Sí, la bestia. Pero el falso profeta es la Iglesia Católica, porque recordemos que lo que dice Isaías, 7 mujeres usarán mi nombre. Y todas las religiones, como allí en Padre de Sufrir, ellos hablan de Jesús, hablan de orar. La Iglesia Católica es lo mismo. Y si sabemos los trasfondos de la historia, que dice que los primeros papas eran homosexuales. Y ellos han venido como reformando eso, pero hablan de Cristo porque a ellos les conviene, al hombre le conviene hablar de Cristo. Una vez yo miré una película, que esa película, yo miré, o sea, era de una Biblia que era codificada, pero esa Biblia era la única Biblia y un hombre la andaba escondiendo. Y llegó donde el hombre que le dijo que él quería que él fuera a buscar esa Biblia y que esa Biblia la quería. Y entonces el hombre, cuando encontró, él escondía más y la Biblia la andaba en el bolso. Y el hombre se dio cuenta, entonces vino el hombre y comenzó, se la dio a la Biblia, se la entregó, y la Biblia era así, una Biblia de esta. Cuando el hombre la va abriendo, él no la entendía porque era una Biblia de señas de las personas que no miran. Pero el hombre le dijo esto, le dice, y yo digo que ese trasfondo tiene que ver con las religiones, porque le dice, mira, le dice, yo quiero esa Biblia porque yo voy a tener el poder cuando tenga esa Biblia, porque es la única que existe, no existe ninguna en el mundo entero, solo esa, pero cuando yo la tenga, yo voy a tener el poder, porque la palabra le da poder. Ajá. O sea, en otras palabras, estamos volviendo al tema, ¿verdad?, del falso profeta, que es el que va a estrenar el lago de fuego y azufre. Y el falso profeta es un personaje que se levanta, especialmente está el espíritu del falso profeta, que ha venido de generaciones, de siglo en siglo, de generaciones en generaciones, y se cree, ¿verdad?, que es el que se autodenomina el representante de Dios aquí en la tierra, ¿verdad?, que es el Papa de Roma. Se cree, ¿verdad?, que los papas vienen con ese espíritu de falsos profetas, porque son falsos profetas, ¿verdad?, porque ellos se autodenominan que son los representantes, el vicario de Cristo, los representantes de Cristo. Pero el falso profeta que va a estrenar, ya los que han muerto ya están en el infierno, pero el que va a estrenar el lago de fuego y azufre va a ser el que va a tener participación en los tiempos de la gran tribulación. O sea que el que está ahora mismo, digamos, que está en un tiempo de descenso ya casi, o ya se murió o todavía está por ahí. Dicen que está grave de salud, ¿verdad? Pero algunos ya lo declaran muerto, otros no. Pero no se sabe si es ese o es otro que tiene que venir. Y entonces, ¿por qué? Porque Satanás, el dragón, Señor lo reprenda, va a dominar el mundo a través de la religión con el falso profeta y de la política con el anticristo.
porque el anticristo será un político, un hombre que dominará las naciones de la tierra, los gobernantes de la tierra. Y el espíritu del anticristo ya está en acción desde los tiempos de los apóstoles. El apóstol Juan habla, el apóstol Pablo también, que el espíritu del anticristo ya estaba en acción, el misterio de la iniquidad. Pero en este tiempo es donde se va a levantar. Y hay varios candidatos de los cuales no vamos a hablar, porque tampoco no tenemos que estar acertando quién es el anticristo, pero sí califican algunos hombres, especialmente dignatarios, presidentes, hombres que tienen el poder en sus manos, poderosos. Ahora, el anticristo se le va a entregar todos los ejércitos de la tierra, de acuerdo a Daniel capítulo 9, 27, ¿verdad? Se le va a entregar todos los ejércitos de la tierra. Así que ya usted ve, va a salir de una nación poderosa, va a salir de alguien dijo, y vamos a hacer un estudio dentro de poco, así que invitamos a los hermanos de el cuerno pequeño, y alguien está señalando, o se está señalando como el cuerno pequeño a este presidente de Ucrania, ¿verdad? Que es, ¿cómo es que se llama? Vladimir Zelensky, porque el cuerno pequeño es un presidente o un dignatario, un gobernante pequeño que aparece de repente, pero que habla grandes cosas y comienza a escandalizar a todo el mundo, ¿verdad? Y se cree que Vladimir Zelensky, este hombre, puede ser el cuerno pequeño. O sea, nosotros estamos, si ya no estamos viviendo, aleluya, en los tiempos de la tribulación, estamos en la entrada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos en la entrada y pareciera que se está cumpliendo Apocalipsis capítulo 6 en nuestros ojos, Apocalipsis capítulo 13 en nuestros ojos, donde se habla del ministerio de la iniquidad, del misterio de la iniquidad, que es el anticristo, el falso profeta. Aleluya. Pareciera que estamos viviendo ya en ese tiempo. Es un tiempo de expectación, que nadie sabe lo que va a pasar ahora mismo en Estados Unidos. Nadie sabe lo que va a pasar después del 24 de abril. ¿Qué pasa el 24 de abril? ¿Qué pasa el 24 de abril? En el área migratoria, de migración, va a levantarse con el espíritu que se ha estado levantando en contra de todos aquellos migrantes que han venido a este país, ¿verdad? Y estaba oyendo una noticia, esto es tremendo lo que estamos oyendo, acerca de ese personaje, el dueño de los carros Tesla, y el dueño de Neuralink y de Starlink y de todos los Link, ¿verdad? El que quiere meterle un chip en la cabeza a los hombres. Estaba escuchando de parte de él que él estaba recomendando que cualquiera que critique al presidente debe ser enjuiciado. ¡Qué tremendo es! Y eso es serio, porque eso rompe los parámetros de la Constitución de aquí, de la libertad de expresión, ¿verdad? Que es la primera enmienda. Sí. Entonces, él estaba recomendando que cualquiera que diga que el presidente esto, lo otro, que debe ser enjuiciado. O sea que parece que viene por ahí, viene una ley, porque eso se va a dar. Viene una ley que entonces, ¿por qué el anticristo persigue aparte? Escuche bien, la Biblia dice que persiguió a la descendencia de Israel, ¿verdad? Persiguió a Israel, ¿verdad? Pero después dice que al huir Israel huye, eso es una gran tribulación, y que se va contra los descendientes de ellos. O sea, se cree que es contraparte de la iglesia, de algunos que estén lidiando en ese tiempo de la gran tribulación. Entonces, ¿quiénes son los únicos que van a tener la unción de reconocer